Bueno, vamos a comenzar entonces con la tercera charla del segundo seminario. Los tópicos para hoy son... les menciono los tópicos para que tengan en mente cuáles son los temas. Uno es la causa del sufrimiento, el bien y el mal como experimentación de la conciencia. Otro tópico es los tonos emocionales son un estado vibratorio producto de estados mentales. Otro tópico es la efluvia, teoría del caos y el orden cósmico, y la supervivencia y evolución como mandatos supremos del ser. Estos tópicos tienen relación entre sí y ya vamos a ver por qué y en qué sentido lo tienen. Cuando decimos que las causas del sufrimiento tienen que ver con un proceso de la conciencia, esto puede entenderse de varias maneras. Por un lado, la principal causa de sufrimiento quizás sea la del karma, que todos conocemos y ya hemos charlado mucho por acá. La mayoría de las veces ignoramos cuando el proceso de sufrimiento experimentado se debe al karma, y justamente por eso es tan difícil librarse de ese tipo de sufrimiento. No es la única causa, pero es una y es quizás la principal. Y por eso es tan dificultoso librarse, porque ignoramos el proceso, por lo tanto seguimos en una cadena sin fin de actos que nos generan karma y experimentación de sufrimiento como consecuencia del mismo, ¿no? Por otro lado, otra de las razones del sufrimiento es la de los engramas. Y esto también es una cuestión de conciencia. Decíamos que el karma entonces es una ley similar a la de causa y efecto, que cada acto hostil que tenemos nos corresponde una experiencia dolorosa que tiene que ver con el dolor infligido a otros. Y esto se puede manifestar de infinitas maneras, o sea, por el medio de enfermedades, experiencias conflictivas. En todo caso siempre van a provocar dolor, pero surge en principio de un acto hostil que no es comprendido como tal y que tampoco se entiende como consecuencia el sufrimiento que proviene de este karma. Y los engramas también tiene que ver con la conciencia, pero en este sentido es una aberración de la conciencia. Decíamos que un engrama se produce cuando ocurre un incidente doloroso en el cual la mente analítica, lógica conceptual, se bloquea y toda la experiencia o incidente doloroso comienza a grabarse a nivel celular. Esta experiencia dolorosa que nos afecta, cuando la persona desencarna, si no lo ha resuelto, se lleva ese concepto como espíritu, y después si vuelve a encarnar, o aun cuando no esté encarnado, también puede padecer las consecuencias de esos engramas. El problema es que a veces no comprende la naturaleza de ese sufrimiento que es debido a engramas, por lo tanto, no puede resolverlo. Y volvemos al punto, una cuestión de conciencia. En este caso ya no sería una consecuencia de nuestros actos, sino una aberración de la conciencia producida por un incidente doloroso, ¿no? Acá tenemos otra causa de sufrimiento que, salvo que la persona conozca esta cuestión, es muy difícil que se libere de esto. Se puede liberar de manera indirecta haciendo esfuerzos supremos, o trascendiendo de otro modo, sublimando de alguna manera este sufrimiento, pero es todo mucho más costoso. Después tenemos una tercera cuestión que tiene que ver con el sufrimiento, que tiene que ver con las lecciones que uno elige aprender. Cuando uno encarna en la experiencia que elige, hay una intención previa de alguna lección a aprender.
Nadie encarna porque sí, porque está aburrido y decide ingresar al plano físico para ver qué pasa, entretenerse y compartir buenos momentos con amigos. No es una experiencia intrascendente, o no debería serla al menos. Lo que ocurre al encarnar es que la persona viene con alguna lección en curso, viene a aprender alguna cuestión del espíritu, a desarrollar alguna cualidad del espíritu. Eh, Usualmente es así. Usualmente la gente ni siquiera encarna directamente para equilibrar karma, porque se puede equilibrar el karma de distintos modos, no solamente encarnando. Quizás encarnando se puede equilibrar de una manera más clara, más dramática, más potente, más rápida, pero no es el único modo. En realidad, la mayoría encarna para esto, para aprender, para desarrollar cualidades de carácter, de cualidades espirituales, la adquisición de estas destrezas, habilidades o cualidades de carácter suele producirse en contraposición o en oposición. Por lo tanto, la persona se somete a fricción para poder acceder a ciertas cualidades. O sea, una persona, y lo charlábamos hace poquito en la sala, si una persona tiene que aprender la tolerancia, seguramente será sometido a experiencias donde confronte con personas que le son inoportunas, que lo fastidian, que pone a prueba su templanza. Y seguramente va a tener que equivocarse mucho y esa equivocación va a provocar mucho dolor hasta que finalmente aprenda. Pero el modo en que la vida o Dios tiene de enseñarnos lo que nosotros intencionamos aprender, generalmente tiene que ver con contraposición u oposición a la cualidad que nosotros requerimos. Recién ponía la paciencia, si la tolerancia, podríamos hablar de la paciencia, podríamos hablar de la compasión, la empatía, y así podemos sumar cualidades. Y cualquiera de estas cualidades que nosotros eligiéramos desarrollar o aprender en una existencia, seríamos confrontados con lo opuesto. Pondríamos a prueba, se nos pondría a prueba sobre aquello que deseamos aprender, y de manera incluso dramática. Y lo más probable y lo más usual es que la persona se equivoque mucho, mucho y mucho, para finalmente aprender de una manera eh, clara y de una manera muy cabal. Eh, Porque precisamente estas experiencias son exámenes. No es que el espíritu llega a la tierra en un punto cero del aprendizaje de esta cualidad. De alguna manera llega a la tierra para poner a prueba estas cualidades que está en proceso de aprendizaje. Por lo tanto, como olvida quién es, y olvida quiénes son el resto, y olvida a qué vino, la impronta y naturaleza propia o vibración con la que llega, naturalmente lo va a llevar a experimentar y a traer ese tipo de experiencias, que por otro lado proporciona el absoluto. Uno intenciona, y aquello que intenciona comienza a compaginarse y manifestarse en nuestra vida en forma de experiencia. Y en el sentido de aquello que elegimos aprender, comienza a manifestarse en forma de aprendizaje en contraposición. Cada quien analice cuáles son aquellas cualidades que ha logrado desarrollar hasta el presente. Analícelas y seguramente podría llegar a la conclusión que no las obtuvo fácilmente estas cualidades. Seguramente ha sido confrontado con personas que pusieron a prueba duramente estas cualidades, cualquiera sean ellas. Esto ocurre tanto como personas como espíritus, y nos ocurre a nosotros y a cualquier espíritu en cualquier nivel en que se encuentre. Es un modo
uno podría decir un poco extraño de aprender. En fin, lo que sí está claro que es efectivo. El absoluto debe haber elegido este sistema de enseñanza y aprendizaje para los espíritus porque es efectivo. Y porque cada quien tiene la sensación clara de haberse apropiado de aquello que quería aprender por sus propios medios. Y esto es lo que realmente tiene sentido, porque de nada valdría para una persona que alguien le instalara dentro de su mente una cualidad. Por un lado por otro lado es imposible, porque como existe el libre albedrío, nada que no entre en la conciencia del espíritu puede manifestarse en ella. Pero aun si así fuera, nos resistiríamos enormemente. Y esto es similar al proceso que ocurre en los niños y en la adolescencia como personas, que se rebelan ante sus padres, ante la enseñanza de lo que sus padres consideran correcto o adecuado para ellos, porque lo que sea correcto y adecuado para ellos tiene que ser logrado y concebido por sí mismo, no tiene que ser concebido por otro. En todo caso, recién adoptan estas pautas o normas de conducta cuando alcanzan la madurez o la juventud o cuando comienzan un proceso de maduración en el cual les permite a ellos mismos, por sí mismos, pergeniar estos conceptos y recién cotejarlo con lo que les ha sido enseñado. Lo mismo ocurre a nosotros como espíritus en función de Dios. El absoluto tiene leyes cósmicas que regulan la vida y el universo, y todos a un nivel supraconsciente conocemos este sistema, pero en tanto no tenga sentido propio, porque no nos lo hemos apropiado, y esto es porque no ha surgido de nuestra propia voluntad e intención, no podemos asumirlas como propias. El ser solamente asume como propia estos valores éticos y leyes cósmicas cuando por sí mismo las elige. Mientras no las elige, no tienen sentido, son letra muerta. Entonces, por más que las lea, las observe, las escuche, no va a poder incorporarlas a sí mismo porque no ha sido concebido por sí mismo. Entonces, para poner en claro este tercer aspecto de cómo el sufrimiento, esta tercera causa de sufrimiento, que es el aprendizaje de cualidades por contraposición o oposición, esto es elegido por la persona de motu propio, que accede a someterse a ciertas experiencias para lograr esos dones que pretende. Como espíritus, lo que vivimos en la tierra no tiene mucha afectación real. Cuando uno está en el plano espiritual y como espíritus concebimos la vida en la tierra como una especie de experiencia piloto, como una especie de experimento, como un cursillo acelerado de algo. No es la vida misma, es una especie de juego ilusorio al que uno se somete para obtener eso que desea. Desde el punto de vista de la persona que encarna, puede observar la vida claramente diferente. O sea, todo lo que nos ocurre es absolutamente real y en algunos casos es dramático y hasta abrumador. Pero desde la perspectiva del espíritu, esto que es abrumador para la persona y puede ser terrorífico, para el espíritu es una cosa. El sufrimiento es algo que casi no lo considera como algo terrible, porque sabe que es experiencia ilusoria, que si bien en algún punto sí puede afectar la naturaleza esencial del espíritu, esto es más bien una rareza y a veces hasta un mal necesario, porque lo que se obtiene de la experiencia ilusoria, más allá de que pueda ser un juego de ficción, es muy útil para la conciencia. Entonces, decíamos que esta es una tercera razón del sufrimiento en las personas.
Una cuarta razón, y menos usual, suele ser que las personas eligen someterse a sufrimientos para proporcionar servicio a otros seres. Esto puede ser, esto se da solamente en caso de seres de luz que encarnan, que, ¿cómo es? Que se someten a sufrimientos, cuyo sufrimiento a su entorno inmediato, ya sea familiar o social, va a lograr o va a producir cierto despertar, ¿m? Cierta comprensión. Y justamente aquí está el núcleo de todo este tema del sufrimiento. El Maestro Jesús y muchos maestros posteriormente, pero justamente el Maestro Jesús lo propuso como tal esta situación, que es la verdad lo que nos hace libre, es la verdad la que nos libera del conocimiento. Porque el sufrimiento en última instancia siempre son cuestiones de conciencia, son o aberraciones si se trata de engramas, errores de conceptos si se trata de cuestiones egocéntricas que nos llevan a tener actos hostiles y contraer karma. Se trata de lecciones de aprendizaje en curso o se trata de servicios en curso. En todo caso, el comprender la verdad es lo único que produce la liberación de la persona. Por esto es tan importante el conocimiento. El conocimiento por sí mismo no produce la liberación, sino la interpretación del conocimiento en relación a la experiencia. Cuando uno experimenta algo y con conocimiento lo observa, esto puede producir la comprensión. Y sin comprensión no hay liberación. El maestro Siddhartha en algún momento dijo que una de las causas del sufrimiento, una de las tantas causas del sufrimiento, era el deseo. Yo entiendo que esto fue mal interpretado, porque el deseo en sí mismo no es malo. Si no hubiera deseo no habría movimiento, no habría motivación y no habría acción. Por lo tanto, no es el deseo, el sufrimiento, la causa del sufrimiento, sino el apego a ese deseo. O sea, el desear obtenerlo a cualquier costo y de cualquier manera. Esto, que cuando ocurre así, sí produce sufrimiento a la persona. Y acá ya estamos hablando, entra de esta categoría que hablábamos de ego, que se traduce en actos hostiles, que se traduce en karma y posterior sufrimiento. Y la razón o la principal causa de liberación del sufrimiento en todas estos aspectos siempre es la verdad. La verdad es lo que desnuda la naturaleza de la vida. Y la verdad es lo que permite comprender, en principio, que no hay injusticia, que en todo caso hay causas y efectos si se trata de karma, que en todo caso hay errores de conceptos si se trata de engramas, que hay experiencias de aprendizaje en curso que se han elegido de motu propio, si se trata de un aprendizaje en curso, o se trata de un servicio que uno está proporcionando a otros. En cualquier caso, cuando uno puede comprender, puede liberarse. No es que el dolor desaparezca solamente por comprender, pero es un comienzo, ¿cómo podría decir? Es un despertar que produce una irrupción de la divinidad en la vida del ser de manera muy, muy potente. Cuando la persona despierta a estas cuestiones, a la espiritualidad, y logra observar la realidad de su existencia a través de las verdades que tiene que ver con las leyes cósmicas y el conocimiento filosófico y espiritual, naturalmente esto produce un crecimiento, una expansión de la conciencia y una liberación de la experiencia dolorosa. ¿Se entiende hasta aquí este punto del por qué sufrimos, de las causas del sufrimiento, de qué en definitiva es lo que logra liberarnos de
de esta experiencia dolorosa? Bueno, doy por... Sí, fantástico, Fénix. Bueno, una vez que nosotros estamos en esta situación de comprensión perfecto, Fénix, Yesma, Lena, Leo, Lulu, esto es importante procesarlo y asimilarlo. Cada quien tiene que hacer una construcción propia de estos conceptos y conocimientos para que tengan el sentido, como decía, para uno. Si no, es letra muerta, es sonido vacío o hueco. Y es importante que cada quien haga un proceso de construcción de de su propio sistema de creencias, de su propia filosofía de vida, basado en la verdad o en conceptos esenciales o divinos de las leyes cósmicas, ¿no? Eh, Tiene que haber sí o sí un proceso propio de apropiación y de construcción de estos conceptos. Porque la mera lectura, como hemos mencionado muchas veces, o la mera escucha, no produce realmente eh, el despertar o la cristalización de estos conceptos espirituales en la conciencia.